Hoy vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses o a la iglesia de Filipos, y vamos a estar tratando 4 versículos. Filipenses capítulo 4. Invito a que abran sus Biblias, por favor. Los que no trajeron Biblia en físico, pero tienen su dispositivo electrónico, pueden buscar Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 14. Filipenses 4, del 10 al 14, pero para recordar un poquito y tener en mente el contexto de estos versículos, vamos a leer desde el versículo 1 y así recordamos lo que domingos anteriores a través del hermano Arturo, hermano David, han enseñado acerca de Filipenses capítulo 4, podamos recordarlo. Leo entonces del versículo 1, mi versión aquí es la Reina Valera. Cuando lleguemos al versículo 10, atención con esta instrucción para que me sigan. Cuando lleguemos al versículo 10, vamos a leer un versículo, yo leo el 10, ustedes leen el 11 hasta el 14, o sea, van a leer 2 versículos. ¿Está bien? Ustedes leen el 11 y ustedes leen el 14. Así es, 11, 10, 11, 2, el 13. Muy bien, dice así el versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, versículo 3, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Permítame hacer algo ahora. Tengo el versículo 8 y 9 en la versión traducción lenguaje actual. ¿Me pueden seguir ahí en la Reina Valera? Pero mire cómo dice en la traducción lenguaje actual. Versículos 8 y 9. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y continúa diciéndoles, practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir. Y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. Ahora leo el 10 y ustedes el 11 en su versión. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Wow, lo leímos. Qué emocionante este pasaje. Buenísimo. Vale la pena seguir leyéndolo una y otra vez.
tratando de entenderlo y aplicarlo cada día mejor a nuestras vidas. Aquí yo observo la esencia de la vida cristiana, pero hay otros muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de la esencia de la vida cristiana. Que Dios nos ayude en esta mañana a repasar, a estudiar, a recordar, a aprender y aplicar lo que Dios a través de su palabra y el apóstol Pablo nos está enseñando. Una pregunta para reflexionar. ¿Has podido vivir tu vida cristiana en medio de la escasez? ¿O tú crees poder vivir tu vida cristiana en medio de la escasez sin negar tu fe? ¿O poder seguir humilde en medio de la opulencia, de la abundancia? ¿Has podido confiar en Cristo como lo hizo el apóstol al final, como hemos leído al final de este pasaje, de este discurso, y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Oremos, mis hermanos. Padre celestial, Dios eterno, amado Dios, qué bendición poder estar aquí en tu presencia, pero sobre todo, Señor, tener la libertad de dedicar tiempo, unos minutos, para leer el tesoro y la sabiduría y la enseñanza que tú nos has dejado en la Biblia, en tu palabra. Gracias, Padre. Gracias porque no hay una mejor inversión de tiempo que dedicarlo a tus pensamientos y a tu sabiduría. Hoy, nuevamente, domingo, nos has dado ese privilegio como iglesia a todos los que estamos aquí. Así que, por favor, Padre, ayúdanos y guíanos para aprovechar estos cortos minutos para leer, para estudiar, para entender y para aplicar tu palabra a nuestras vidas. Enséñanos, por favor, que sea tu Santo Espíritu abriendo nuestro entendimiento, dándonos esa disposición de corazón para entender, aceptar y vivir. Bendice a mis hermanos aquí presentes. Muéstrale, Señor, muéstranos a todos en este momento esos principios y esas verdades de tu palabra que necesitamos recordar para andar conforme al llamado que tú has hecho a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. ¿Cómo se han sentido, mis hermanos? ¿Qué les pareció el pasaje de esta mañana? Interesante, ¿verdad? Cuántas cosas el apóstol Pablo nos está enseñando. Cosas muy prácticas, cosas que debo poner en acción de inmediato. Desde el primer versículo hasta el 14 y sigue el capítulo 4 de Filipenses. Que Dios nos ayude a recordar eso que Él quiere que yo empiece a desarrollar en mi vida. Pero bueno, lo que vamos a estudiar está a partir del versículo 10. Entonces vamos a enfocarnos en el versículo 10. Claro, en el contexto leímos el versículo 8 y el versículo 9. Y la versión nueva, la traducción lenguaje actual dice, concéntrense. ¿Cómo dice en la Reina Valera en el versículo 8? ¿Cómo? Dice por lo demás en la Reina Valera, ¿verdad? Por lo demás. Y en la traducción lenguaje actual, concéntrense. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Concéntrense en todo lo que es honesto, puro, y sigue la lista. Mire todo lo que aprendemos cuando leemos nuevamente la palabra de Dios. Y como necesitamos examinarnos todo el tiempo, yo tengo que preguntarme a mí mismo, yo he estado concentrado el día de hoy, ayer, en todo lo que es verdadero. Cuando leemos, concéntrate, ¿qué viene a su mente? ¿Qué entiende? ¿Qué interpreta? Concéntrate, enfócate, piensa en eso y piensa y enfócate y concéntrate. ¿Para qué? Para ir detrás de eso.
para hacer conforme a eso. Si hay algo hoy aquí que es verdad, yo debo buscarlo. Todo mi esfuerzo, mi tiempo, mi enfoque debe estar allí. Y era el llamado que hacía el apóstol Pablo a los filipenses. Después de toda esa enseñanza, ahora le dice, concéntrense. Y en el versículo 9 dice, ahora todos los que han oído, visto y me han visto hacer y me han observado hacer, háganlo ustedes también. Un llamado especial. Ahora sí, versículo 10, la parte A. La parte A dice, en gran manera me gocé en el Señor. En gran manera me gocé en el Señor. Aquí recordamos un poquito la enseñanza del hermano Arturo, que enfatizó muchísimo el versículo 4 de Filipenses capítulo 4. Porque aquí este término me gocé es el mismo, chairó, que traducido significa regocijarse, estar feliz, estar contento. Tan contento que eso se debe expresar hasta en el saludo. A mí me gusta cuando me dice el profesor Wilmer, me alegra saludarlo. Uy, me hace sentir bien. Y yo quiero hacer lo mismo con ustedes. Yo digo, uy, qué agradable haberte visto. Eso es bueno. Ese gozo en el Señor debe incluso verse, observarse en el simple saludo, que no es simple. Bien importante que nos saludemos y lo hagamos con todo el afecto y la sinceridad. Pero es el mismo texto, la misma palabra. Regocijaos en el Señor siempre, versículo 4. Otra vez digo, regocijaos. El Señor está cerca. Bueno, y muchas otras cosas más. Pero aquí el punto es que Pablo se goza del cuidado que los filipenses tienen de él. Y qué hermosa actitud de los filipenses, ¿no les parece? Qué hermosa actitud. Expresaron el aprecio, el valor, el interés que ellos tenían sobre Pablo. Y Pablo se goza de ver esa actitud de toda la iglesia. Porque no está hablando de una persona, está hablando de toda la iglesia. El mismo versículo, la parte B, dice, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Bueno, ese al fin parece, me da la idea de que se había demorado bastante, se habían demorado un poquito, pero al fin revivieron ese cuidado de él. ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando expresa esa frase? Se refería obviamente a esa forma en la que los filipenses hicieron llegar esa ayuda financiera de mano de Epafrodito. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Ese versículo le corresponde, creo que es al hermano David, no estoy seguro quién sigue después con los textos que hacen falta del capítulo 4, pero en este versículo 18 observamos de qué se trata esa ayuda, ese cuidado de parte de la iglesia sobre Pablo. ¿Quién lo encontró? Versículo 18, ¿cómo dice? Muy bien, entonces Pablo dice que todo lo he recibido, lo que me enviaste, olor fragante, y era, al parecer, una ofrenda, una ayuda económica. La parte C del versículo 10, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. ¿Estaban solícitos de hacer qué los filipenses? ¿De qué estaban solícitos? De ayudar, de apoyar al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo dijo, pero os faltaba la oportunidad. ¿Qué es solícitos? ¿Ah? ¿Solícitos qué es?
Muy bien, es pensar, es tener en mente, es ocuparse de, es preocuparse por. Estaban pendientes de Pablo, eran solícitos, pero no habían tenido la oportunidad. Con estas palabras, el apóstol reconoció que no habían tenido la ocasión de ayudarle. Y el texto no dice por qué. Entonces algunas personas empiezan a imaginar, no es que no había forma de viajar en ese tiempo, no es que la persona no estaba disponible, no es que los recursos no estaban completos. El texto no dice cuál es la razón, pero no habían tenido oportunidad. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. Pablo le recordó a los filipenses que su gratitud por la ofrenda no era solo porque él tuviera necesidad, era además porque para ellos era bueno el ser generosos. Y en estos días he pensado, si yo soy generoso, y es bueno que ustedes como iglesia, todos, pensemos en cada momento, porque hace parte de la vida cristiana. ¿Estoy siendo generoso? Los filipenses estaban siendo generosos y no era la primera vez que ayudaban al apóstol. Bueno, entre las cosas que se dicen, que las razones que no habían podido ayudarle era porque perdieron el contacto con Pablo. Pero bueno, habría que seguir investigando e indagando. Pero Pablo reconoce que no era porque ellos no querían, todo lo contrario, ellos estaban prestos, listos para hacerlo. Y apenas pudieron, lo hicieron. Hechos 20:35. ¿Qué dice Hechos 20:35? Que lo consiga primero, le damos algo que... ¿Quién lo tiene? Hechos 20:35. Ya iba a hacer promesa que no iba a cumplir. Más bienaventurado es dar que recibir. A veces como que tenemos la tentación o se nos van las luces y queremos hacer una buena obra, pero que le cueste a otros y no a mí. No, yo soy el facilitador, yo estoy organizando, entonces, no sé, es como una debilidad que tenemos, una tendencia natural. Sí, yo quiero ayudar, pero no, vengan. ¿No les ha pasado? Ah, bueno, menos mal que ustedes son más santos que yo. Pero el apóstol Pablo está diciendo que se debe trabajar duro, con tesón, con responsabilidad, con sus propias manos si es necesario. Y trabajando así, sé generoso con el que tiene menos, el que tiene necesidad. Y reconozco y debemos reconocer que muchas veces no somos generosos. ¿O me equivoco? Bueno, de pronto usted sí está siendo generoso y debe seguir así. Y yo debo mejorar. Y el apóstol Pablo da aquí en la razón que leyó mi hermana Sandra, expone la razón principal por la que yo debo ser generoso. La última frase del versículo, ¿quién lo tiene? ¿Cómo dice? Más, gracias mi hermana, gracias. Más bienaventurado es dar que recibir. El que tiene, según el texto bíblico, el que más se beneficia por ser generoso no es la persona a la que le estamos dando, es la persona que decide con sinceridad y humildad dar. Interesante, ¿verdad? Por supuesto, la otra persona se va a emocionar y va a agradecer, pero según la Escritura, quien recibe más es aquel que da. Más feliz es aquel que da. Ya podemos observar, mis hermanos, cuánto necesitamos aprender a ser generosos. Yo necesito aprender a ser generoso. Tú necesitas aprender a ser generoso. Toda la iglesia necesita aprender a ser generosa, así como los filipenses lo fueron en esa necesidad del apóstol Pablo. La parte B del versículo 11 dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi
cualquiera que sea mi situación, contentamientos, autarques, es algo así como tener la disposición de sujetarse con gozo en lo que Dios disponga para cada circunstancia. Lo repito, tener la disposición de sujetarse con gozo en lo que Dios disponga para cada circunstancia. Pablo estaba contento en el lugar en el que él estaba. ¿Saben dónde estaba? Estaba en una prisión, y una prisión romana. Y él en la cárcel está escribiendo esta carta a la iglesia de los filipenses en Filipo, y está diciendo, he aprendido. Hermanos, Pablo tuvo que aprender a estar contento. Y esto de aprender a estar contento no es algo natural, no es algo que tú y yo querramos hacer. Pablo, bueno, tengo que aclarar algo. Es que es fácil estar contento en una situación como esta. Aquí estamos todos tranquilos. Bueno, yo supongo que todos estamos tranquilos. Bueno, algunos pensamientos, pero que Dios quite cualquier pensamiento y nos podamos concentrar en la palabra de Dios. Pero en una circunstancia favorable, en una circunstancia normal, donde yo no esté en la cárcel o no esté colgado en un madero, entonces es fácil estar contento. Yo puedo decir, ya aprendí a estar contento, pero es que la Escritura no se refiere a esa clase de momento. Cuando Pablo está enseñando que yo debo aprender a estar contento, a tener contentamiento, no se refiere simplemente cuando todo está bien, sino sobre todo cuando las cosas están de lo peor. Pablo estaba en la cárcel, y en una cárcel romana, y ahí en la cárcel está diciendo, he aprendido a contentarme. He aprendido a estar contento aquí donde estoy. Soy feliz aquí en la cárcel. Eso no es natural. Eso no es humano. Eso es de otra vida. Y nosotros los cristianos hemos sido llamados a tener esa clase de vida. Poder estar contentos en la peor circunstancia. ¿Qué es lo natural de esta vida? ¿Qué es lo natural? Las quejas. ¿Cómo que a mí me tocó ir a la cárcel? ¿Por qué no fue? ¿Por qué no fue el pastor? Tuve que ser yo. Las quejas. ¿Cómo así que a él le van a dar más que a mí? No, no es justo. ¿Por qué él tiene más que yo? A ver, eso es lo natural. Primero de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8. Primero de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8. Lo tengo acá en la versión Reina Valera. Primera de Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice así. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Sí? Ok. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron en la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En el versículo 6, ¿sí observaron el término contentamiento? ¿Cierto?
Y en el versículo 6 dice, gran ganancia. ¿En qué hay, según el apóstol Pablo, gran ganancia? Dice, en la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento. ¿Qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? Oh, una persona piadosa es una persona que vive en santidad, una persona piadosa, una persona que anda en buenas obras, una persona consagrada a Dios, persigue el hacer la voluntad de Dios. Y dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Y qué es contentamiento? Es esa, muy bien, gracias. Es esa disposición de sujetarnos con gozo a las disposiciones de Dios en cada circunstancia. Me gusta eso. Me gusta eso. Yo quisiera poder disfrutar de esa ganancia, desarrollar mi vida piadosa al ladito acompañado con el contentamiento. ¿A ti te gustaría, mi hermano? No, hermano, no sé, estoy solo aquí. ¿A usted le gustaría, mi hermano? Amén. La verdad que podemos hacerlo y debemos hacerlo. Y el apóstol Pablo descubrió cómo hacerlo. Y si el tiempo en esta mañana nos alcanza, vamos a compartir aquí cómo lo logró el apóstol Pablo. Aunque yo creo que ustedes ya lo saben. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13, 5. Para seguir hablando un poquito acerca del contentamiento en cualquiera que sea la situación. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Pablo dice que cuando aprendemos a estar felices y satisfechos con lo que tenemos, entonces somos más fuertes. Interesante esto, hermano. ¿Cómo puedo ser yo más fuerte? Cuando aprendo a estar feliz y satisfecho con lo que tengo, entonces soy más fuerte. ¿Por qué? Porque estoy confiando en aquel que prometió, yo no te desampararé, nunca te dejaré. Pablo había aprendido a estar satisfecho en toda ocasión. La parte B de versículo 11, cualquiera que sea mi situación. Viene algo especial aquí, mis hermanos. Quiero que por favor busquen Lucas capítulo 23. Ahí rapidito, Lucas capítulo 23. El pasaje es un poquito largo, pero se van a dar cuenta por qué me emociona tanto. Lucas capítulo 23, desde el versículo 33 hasta el versículo 42. Pablo está aprendiendo, Pablo había aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Pablo decidió imitar al Señor Jesús. Y mire el ejemplo del Señor Jesús. Un ejemplo de contentamiento. Lucas 23, versículo 33 en adelante dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Versículo 36. Los soldados también lo escarnecían
acercándose, presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow, hermanos, qué ejemplo. Qué ejemplo. Yo observo contentamiento en el corazón del Señor Jesús. ¿Qué versículos nos pueden dar pista acerca de lo que estoy diciendo? ¿Les parece el 34? Y Jesús decía: Padre, ¿Padre qué? Perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Ustedes se imaginan, hermano, colgado en una cruz y ahí la multitud gritando, insultándole: si tú eres, al esto? Y él era Dios. Él podía acabar con ellos solo con el pensamiento. ¿Sabe por qué no lo hizo? Ese es un paréntesis. ¿Sabe por qué Jesús no se bajó de la cruz? ¿Por qué no mandó un rayo, un trueno para exterminarlo? ¿Por qué no ordenó a la tierra abrirse para que ellos fueran tragados? Porque él sabía que si lo hacía, nosotros no podríamos ser salvos. ¿Tenía poder para hacerlo? Por supuesto que sí. Pero él aceptó sus circunstancias. Eran difíciles. Recuerdan que en el Getsemaní, cuando oraba, dice que de su sudor caían y eran como gotas de sangre. Estaba en una tensión altísima. Él sabía lo que se le venía. Y estando en la cruz dice: Padre, perdónalos. Eso no viene de un corazón amargado, lleno de rabia. Eso no viene de un corazón de alguien que se siente y es más poderoso que los demás. Viene de un corazón que tiene contentamiento, que está contento, que está gozoso, que está alegre, porque él aceptó la disposición de parte de Dios. Cualquiera que fuese la circunstancia, él lo iba a hacer. Y otro versículo, y pasamos ya rápido, otro versículo que donde usted encuentre contentamiento de parte de Jesús. Otro, ¿cuál sería? (43), ¿qué dice? Uy, hermoso. Gracias, Iván. Hermoso versículo. ¿Ustedes creen que Jesús ignoraba todo lo que ese malhechor había hecho en su vida? No. Jesús lo sabía perfectamente, así como sabe la maldad, conoce la maldad que hay en nuestro corazón. Pero como este hombre creyó y le dijo: Jesús, acuérdate de mí, Jesús le respondió: de cierto te digo, que qué emocionante y qué hermoso, hermano. Yo me imagino al Señor Jesús en medio de su dolor, en medio de esa situación tan difícil, mirándolo, tratando de mirar a los ojos, y le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermoso. Si el Señor Jesús fue capaz de perdonar a ese malhechor en esa cruz,
Él es capaz de perdonarme a mí y a ti y a todo aquel que verdaderamente se arrepiente. Y observamos contentamiento en el corazón de Jesús. Gloria a Dios por su palabra. Pablo decidió imitar al Señor Jesús, quien modeló el contentamiento en medio de la prueba y resultó triunfante. Hermanos, debemos decidir imitar a Cristo. ¿A quién estás imitando tú? ¿A quién quieres imitar? ¿Tienes a alguien mejor que a Cristo? Te invito a que decidamos por Cristo, porque hay grandes enemigos esperando por nosotros para que le imitemos a ellos. Tenemos nuestra carne, nuestras pasiones y deseos, tenemos al mundo con sus enseñanzas falsas y equivocadas, y tenemos a Satanás, el maestro de la manipulación y del engaño. ¿A quién quieres imitar? Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pablo nos recuerda que su contentamiento no solo era teórico. Él en realidad vivió esto. Estaba en la cárcel, pero había tenido, y Pablo también había tenido abundancia, como en ese momento escasez financiera. Hay muchos hombres, hay muchas personas que conocen poco cómo vivir humildemente, el cual no les permite saber cómo vivir en abundancia. Cuando se les coloca en la cima de un pináculo, sus cabezas se marean y están listos para caer. Spurgeon. Vivir humildemente tiene sus peligros y tentaciones, pero vivir en abundancia también tiene sus peligros y tentaciones. Porque yo llegué a pensar, pero si humildemente es mejor, entonces yo quiero ser humilde, no quiero tener en abundancia. Ambas situaciones tienen peligros y tienen tentaciones. Proverbios capítulo 30, versículo 8. Proverbio 38 dice de la siguiente manera: aparta de mí la vanidad y la mentira, y no me des pobreza ni riquezas. Observen lo que piden aquí. Aparta de mí la vanidad y la mentira, y no me des pobreza ni riquezas. ¿Qué pide? Dame solo el pan necesario. Me sonrío, hermano, porque a veces estoy dando cuenta de mis errores. Estoy pidiendo muchas otras cosas. Versículo 9, la parte B. O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. En estas circunstancias se puede perder el contentamiento al punto de negar la fidelidad de nuestro Dios. Si hemos caído en ese error, pidamos perdón, hermanos. Arrepintámonos de eso y aprendamos a vivir humildemente. La parte A del versículo 9 de Proverbios capítulo 30 dice: no sea que me sacie y te diga quién es, y te niegue y diga quién es Jehová. Otro peligro, ¿verdad? Otra tentación. Tengo tanta abundancia que corre riesgo de ignorar a Dios, de olvidarme de Dios y preguntar quién es Jehová. En abundancia podrías llegar a pensar que todo está bien, que no tendrías ningún problema. Tienes capacidad para pagar tus cuentas y aún te sobra para dar a otros. Pero la verdad es que la abundancia trae consigo sus propios peligros y sus propios riesgos. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y podemos colocar esta declaración, este versículo de fe en conexión con Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Recuerdan lo que dice Juan 15, 5? No lo recuerdan, ¿verdad? Cortico, pero muy bueno. ¿Cómo dice Juan 15, 5? ¿Cómo dice? Bueno, el pedacito que nos interesa en este momento es: porque separados de mí, nada podéis hacer. Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo. ¿Cuántas cosas lo podemos en Cristo? Todo. Y ahora, y ahora el Señor Jesús está diciendo, porque separados de mí, ¿qué podemos lograr? ¿Qué podemos hacer? Nada. Todo en Cristo. Lejos de Él, nada. Todo lo puedo. La fortaleza viene de Dios. Él me hace fuerte y cada vez más fuerte. Hechos 9:22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Según de Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y está el apóstol Pablo diciendo, tengo contentamiento porque mi fortaleza viene de Dios. Estoy contento en la cárcel porque mi fortaleza y mi confianza está en Dios. Cuando el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando de gozo, está hablando de satisfacción en el Señor, está hablando de contentamiento. Él había aprendido a depender de Cristo. Él sabía que sin Cristo nada podía hacer. En cambio, en Cristo todo podía hacerlo. Soportar esa cárcel, soportar esa circunstancia adversa, difícil. Y estar alegre sin importar lo que estuviera pasando. Versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Fue bueno o malo para los filipenses participar en la tribulación de Pablo? Según la Escritura, Pablo aprueba y se goza de la generosidad de los filipenses. Pablo les está enseñando que han hecho bien porque están practicando la generosidad que él ha enseñado. Y el ser generosos es mejor para ¿quiénes? Para el que da. Así que, ¿quién estaba siendo más bienaventurado? Los filipenses, porque ellos habían sido generosos con el apóstol Pablo. Y Pablo le dice, bien hicisteis, lo hicieron bien, han aprendido, deben seguir así. La generosidad piadosa en realidad hace más bien al que da que al que recibe. En 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5, ya este es el último pasaje que vamos a leer. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Pablo sigue con la misma enseñanza. Pablo colocó a los filipenses como ejemplo de generosidad correcta. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. ¿Ya lo tienen? Segunda de Corintios capítulo 8, del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Versículo 3. Pues doy testimonio
de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esta iglesia y estos hermanos fueron colocados como ejemplo de verdadera generosidad. Como iglesia nos gustaría ser ejemplo de generosidad, ¿verdad? Que Dios nos ayude a mirar. Yo sé que todos tenemos necesidad, pero que Dios nos ayude a mirar desde hoy cómo podemos ser generosos, cómo podemos mostrar nuestra generosidad y una generosidad de verdad. Conclusiones. ¿Cuáles son las implicaciones para nuestras vidas? Primero, debemos alegrarnos, gozarnos y reconocer a quienes nos ayudan en nuestro ministerio, en nuestra iglesia. Siempre alegres y reconocer quienes nos ayudan. Segundo, es bueno practicar la generosidad o ayudar al que está en tribulación, preferiblemente por causa del Evangelio. Tercero, debemos aprender a contentarnos y a vivir felices, cualquiera que sea nuestra situación. Y cuarto, no lo vamos a lograr si nuestra confianza no está en la fuerza que tenemos a través de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oramos.